Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa. En esta ocasión, para el curso de séptimo, vamos a estar repasando nuevamente un temario sobre los temas que hemos podido revisar en nuestra primera etapa, enfocándonos en dos principales, en dos de ellos, que vienen siendo la regla de 3 planteada de forma directa y pasamos también a ver la regla de 3 planteada de forma inversa. Primero vamos a plantear un ejercicio de cada uno y luego ya los vamos a proceder a identificar cuándo se requiere, en este caso, multiplicar de forma de cruz y cuándo multiplicar de forma lineal. Bien, primero englobémonos un poquito sobre la regla de 3 directa. Aquí tenemos un ejercicio aquí simplemente determinado y planteado acorde a la ocasión. Nos dice que si dos canastas de víveres tienen el valor de $6,50, ¿cuánto dinero tendría que gastar si se desea llevar 12 canastas de víveres? De acuerdo, lo primero aquí lo he desenglosado básicamente por el procedimiento. Tenemos un primero, luego un segundo y inclusive un tercer paso para que lo podamos comprender un poquito mejor. El primero de ellos es que debemos identificar de manera clara las variables. Bien, a partir de cada enunciado vamos nosotros a determinar, bueno, qué valores son los que van a tener que ir dentro de mi tablita. Entonces, primero vamos a determinar cada una de las variables. Bien, mi recomendación aquí al menos es que nos enfoquemos siempre en la parte numérica, porque siempre va a haber una parte numérica de por medio en las partes de los enunciados. Como pueden ver, si decimos, si dos canastas de víveres, ok, tenemos allí ya una... Aquí hemos determinado que tenemos ya una variable. Seguimos entonces, dice, tienen el valor de $6,50. Como también se han de haber fijado, es una denotación numérica. Entonces allí es donde ya podemos plantear o identificar de manera correcta nuestras variables. Entonces decimos que esta es, a partir del enunciado, la primera parte. Tenemos una variable aquí. Y ahora la interrogación, la pregunta es, ¿cuánto dinero se tendría que gastar si se desea llevar 12 canastas de víveres? Bien, entonces ya, una vez que identifiquemos las variables, que en este caso son las canastas de víveres y el precio a pagar por cada uno de ellos, pasamos con el segundo paso. El segundo paso es plantearlas en la tabla de valores, a partir de las variables. Aquí ya colocamos, por ejemplo, las canastas de víveres y el precio. Son las dos variables que hemos podido encontrar. Y ahora sí, determinamos el valor de cada una de ellas. Nos decía, primero, que dos canastas de víveres tenían el precio de $6,50. Entonces los hemos de agregar aquí. Dos canastas representan un precio de $6,50. Ahora, en base a la pregunta, nos dice, ¿cuánto dinero tendría que gastar si se desea llevar 12 canastas de víveres? Entonces, aquí colocamos las 12 canastas de víveres y X es en este caso la variable que tenemos que hallar, la que, bueno, en denotación numérica todavía no sabemos. Y aquí es donde ya planteamos la resolución. Ahora pasamos al tercer paso. Dice, plantear la resolución y esta vez vamos a tener, como pueden ver, es una regla de 3 directa, vamos a tener que multiplicar en cruz cada variable. En este caso es una representación de una multiplicación en X, en cruz como la hemos de llamar. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Los valores que no estén multiplicando X van a ir en la parte del numerador, mientras que el valor que esté multiplicando X va a ir en la parte del denominador. Entonces ya, directamente hemos podido aquí identificar qué valores van a ir en la parte del numerador. Sería 12 por 6,50. Aquí tenemos entonces ese valor va en la parte del numerador. Y como pueden ver, el valor que esté multiplicando X va a ser una transposición de términos y va ahora a pasar a dividir. Como pueden ver aquí. Entonces quedaría así, X es igual a 12 por 6,50 dividido para 2. Como resultado me salen 39. Entonces así yo he podido determinar que dos canastas cuestan 6,50. Pero ahora si yo quiero llevarme 12 canastas de los mismos víveres, van a tener un precio de $39. ¿De acuerdo? Es la denotación que podemos brindar aquí en base a este primer tema. Ahora sí, pasamos con el refuerzo del segundo. Tenemos ahora una regla de 3 expresada de forma inversa. Y nos dice lo siguiente. Manuel conduce un automóvil a 120 km/h y logra llegar a su destino en 4 horas. ¿De acuerdo? La pregunta aquí es, ¿cuánto va a tardar si recorre el mismo camino ahora en 70 km/h?
Bien, lo primero también, identificamos cada una de las variables. Tenemos entonces, recordemos que nos enfocamos en las partes numéricas de cada parte del enunciado. Dice, Manuel conduce un automóvil a 120 km/h. Aquí, como podemos ver, ya tenemos una variable. Y logra llegar a su destino en 4 horas. Otra variable más. Entonces, las variables serían velocidad y tiempo. Bien, entonces ya las hemos podido identificar. Las planteamos. Y ahora sí, las pasamos a nuestra tabla de valores. En el segundo paso, velocidad y tiempo. Si decimos que aquí en la primera parte del enunciado decimos que si Manuel recorre 120 kilómetros, llegará en 4 horas. Y ahora nos pregunta cuánto va a tardar si recorre el mismo camino ahora en 70 kilómetros. Como pueden ver, ha bajado o ha disminuido la velocidad. Entonces, obviamente, se tardará un poquito más. Tenemos aquí velocidad que vamos a agregar aquí y el X representa a la variable que teníamos que ayer. Entonces, el tercer paso es plantear la resolución, multiplicar de forma lineal cada variable. Entonces, ahora aquí ya no se multiplica en cruz, sino que se va a multiplicar de forma lineal. Decimos este valor y este de aquí. Y el valor que esté multiplicando X pasa a dividir. Ahora entonces, X sería igual a 120 multiplicado por 4 y dividido para 70, porque recordemos, siempre la variable que esté multiplicando X va a pasar a dividir en este caso, o va a ir en la parte del denominador. Ahora aquí nos ofrece un resultado con números decimales, como pueden ver, 6,85. Para nosotros expresarlos, o al menos queremos tener en denotación de horas, vamos a representarlo en una sola hora, en este caso una sola denotación. Por ello es que aquí hemos aplicado redondeo. Tenemos entonces que yo solo lo quiero dejar a una cifra significativa, o solo queremos mantenerlo en una parte decimal. Entonces ya nos figuramos si el siguiente dígito es mayor o menor a 5. En este caso, como es mayor a 5, yo le agrego una unidad más. Entonces estoy ahora sí manteniendo en horas correspondientes. Y como respuesta entonces nos da que se va a tardar 7 horas. Entonces, en conclusión tenemos que si Manuel recorre su automóvil a 120 kilómetros, tarda en llegar a su destino 4 horas. Pero si ahora disminuye la velocidad a 70 km/h, va a tardar 7 horas. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasamos un poquito a lo teórico. ¿Cómo identificar una regla de 3 directa y otra de forma inversa? Primero tenemos lo siguiente. Expresado de forma directa se tiene lo siguiente aquí. Si se tienen dos cantidades que están directamente, en este caso relacionadas o planteadas así de forma directa, esto es si la cantidad A, decimos una variable crece, la cantidad B también debe de crecer. Como pueden ver así, directamente proporcional. Si una variable crece, la otra también. Ahora, si la cantidad, en este caso A, decimos una primera variable decrece o disminuye, podemos también mencionar la otra cantidad o la otra variable, en este caso B, también va a disminuir. Entonces, cuando tengamos variables que disminuyen a la vez o aumentan a su vez, decimos que es una regla de 3 directas. Por el contrario, una regla de 3 inversa nos establece lo siguiente. Si se tienen dos cantidades que están relacionadas de forma inversa, esto es si la cantidad 1, decimos la variable 1, en este caso crece. La variable B, o decimos la segunda variable, va a disminuir. Y ahora el otro caso es que si la cantidad A, decimos la variable 1, disminuye, la cantidad B va a aumentar, como pueden ver aquí. Entonces, en ese mismo sentido vamos a tener que identificar bien cuándo se va a tratar de cada uno de ellos. Ya saben, así un pequeño recordatorio de esto es que mientras una variable aumente, la otra también aumenta cuando se trata de una regla de 3 directa. Si por ejemplo disminuye, la otra también va a disminuir. Y aquí ahora en la inversa es que si una variable aumenta, la otra va a disminuir. Y en ese mismo sentido, si una variable o la primera variable disminuye, la otra va a aumentar. Bien, es la forma en que podemos identificarlo. Bien, para plantear un poquito mejor, vamos a ver este ejemplo. Los ejemplos de una regla de 3 directa. Vamos a ver aquí. Dice, si al inicio de una obra se tenía un obrero, se debía pagar $150.
Si se contrata a otro, se debe pagar más. En este caso se debe pagar $300. Como pueden ver, identifiquemos bien un poquito o leamos bien un poquito el enunciado. ¿Por qué es una regla de 3 directa? Porque decimos, por ejemplo, si tenemos un trabajador, obviamente se va a pagar una cantidad. Pero si, por ejemplo, yo contrato a otro trabajador, obviamente voy a tener que pagar más. Entonces, como pueden ver, se está cumpliendo la regla de 3 directa. Porque una cantidad aumenta, decimos, el número de obreros aumenta, también va a aumentar en este caso, el sueldo que se les deba dar. Entonces, he allí la identificación. Por su parte, una regla de 3 inversa nos dice, el ejercicio nos dice lo siguiente. Si un obrero tarda 8 días en terminar una obra, 2 obreros terminarán en la mitad de tiempo. En este caso, 4 días. ¿Ven? Entonces la diferencia que hemos podido ver aquí. Aquí en conclusión, de la forma inversa nos dice que si un obrero tarda 8 días en terminar la obra, así decimos que un obrero, si por ejemplo le aumentamos una cantidad más, la otra va a disminuir. Como pueden ver, el tiempo se va a reducir a la mitad. En este caso ya no serían 8 días, sino 4. Bien, de esta forma entonces finalizamos. Les agradezco mucho el tiempo y nos será entonces hasta una próxima ocasión.